Lucas capítulo 18, versículo 9 al 14, una parábola, vamos a estudiar juntos hoy, la parábola del Señor Jesús. Vamos a leerla. Dice así la palabra de Dios. Refirió también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no, porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. La parábola de nuestro Señor, como título puede llevar: la justificación se recibe, no se gana. Y antes de comenzar, decirles simplemente que una parábola es una historia no verídica, obviamente es una historia que el Señor inventa con elementos de aquel tiempo para poder enseñar una verdad espiritual. O sea, el propósito de la parábola, con elementos de aquel tiempo, tiene el propósito de enseñar una verdad espiritual. Y esta parábola nos enseña, básicamente podemos decir, quién es justificado y quién no es justificado. Para eso el Señor contó esta historia, para enseñar quién es justificado y quién no es justificado. Esta parábola responde a la pregunta: ¿cómo ser justificado también? Alguien se pregunta: ¿cómo ser justificado delante de Dios? Bueno, la parábola responde a esa pregunta. ¿Cómo una persona se reconcilia con Dios? Bueno, esta parábola responde a esa pregunta. O como dice Job, capítulo 9, verso 2, ¿cómo puede un hombre ser justificado delante de Dios? La parábola responde a esa pregunta, a esa gran pregunta. Creo que es una gran pregunta que todo ser humano se debería hacer. Y si no sabes cómo un hombre puede ser justificado delante de Dios, que preste mucha atención, porque obviamente creemos en la soberanía de Dios y que Dios es soberano y que Dios te trajo a este lugar y que preparó esta porción para que podamos juntos entender, ¿no? Y resolver esta pregunta en nuestra mente. Y digo que es una pregunta, una gran pregunta, porque en la Biblia dice, por ejemplo, que todos somos pecadores. Dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos, descalificados de la gloria de Dios. O sea, Dios es santo, nosotros pecadores. Hay un gran abismo entre Dios, el Dios santo, y el ser humano. Todas las personas son pecadoras y todos están descalificados de la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo puedo llegar a ser reconciliado con Dios? Es una buena pregunta. La Biblia también dice en Habacuc 1:13 que Dios es muy limpio de ojos, que no puede ver el mal. Dios no puede ver el mal. Dios es santo y Dios es tan limpio que no puede ver el mal. ¿Cómo puede el hombre ser reconciliado con Dios, cual está lleno de maldad? En Mateo 5:48 Jesús dijo: sed perfectos, porque vuestro Padre, como vuestro Padre, es perfecto. O sea que el estándar que Dios exige es perfección. Y esa perfección es como Dios. Sed perfectos como Dios es perfecto. Y nos miramos y decimos: estamos lejísimos. Él es santo. Entonces es una gran pregunta. A eso le sumamos que la Biblia dice que la justificación o la salvación o la reconciliación con Él
No es por obras que nosotros podamos hacer, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte. De hecho, si queremos hacer buenas obras, nosotros que estamos contaminados por el pecado, nosotros contaminamos esas obras que hacemos, al punto tal que allá en Isaías 64:6 dice que todas vuestras justicias la ves como trapo de inmundicia. Y un trapo de inmundicia, para que ustedes sepan, entre otras cosas, era un trapo con el que se cubría un leproso. Imagínense el trapo, un buen trapo, limpio, lindo, pero después de pasar, de ser envuelto el leproso en su lepra, imagínense lo que es el trapo. Quedó contaminado por la lepra del leproso, un asco. Y Dios dice que cuando intentamos hacer obras para llegar a estar bien con Él, Dios la ve como ese trapo de inmundicia. No es por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, ¿cómo puede un hombre pecador ser aceptado por un Dios santo? ¿Cómo puede? Es una gran pregunta. Y aunque en el mundo hay muchísimas religiones, creo que más de 4.000 religiones, por lo menos que se reconocen, podemos dividir, como la Biblia lo hace, a la humanidad solo en dos grupos. Solo en dos grupos. De hecho, acá Jesús lo va a dividir en dos, y no es en un solo lugar. En la Biblia, a lo largo de toda la Biblia, se divide en dos grupos. Podemos hablar de dos categorías y podemos decir, según esta parábola, los justificados y los no justificados. O como el Salmo 1 que todos conocemos, ahí habla de dos hombres, dos caminos y dos destinos, nada más que eso. O el mismo Señor Jesús ahí en el Sermón del Monte habló, ya llegando al final del Sermón del Monte, habló de dos puertas, una estrecha, ¿sí? una angosta, una ancha, y dos caminos correspondientes a cada una de esas puertas, y divide a la humanidad, los que van a vida eterna, puerta angosta, camino angosto, puerta ancha, camino ancho, van al infierno. Solo dos grupos de personas. Dentro de este lugar solo hay dos grupos de personas: los justificados y los no justificados. No hay más que eso. Si nosotros saliéramos a la calle, como tal vez en algún momento lo hicieron, y le preguntamos a una persona: ¿cómo pensás que te podés reconciliar con Dios? Hablando un poquito y poniéndola en contexto. Si es una persona religiosa que practica alguna religión, va automáticamente a contestar buenas obras, ¿no? Va a contestar eso y va a empezar a enumerar esas buenas obras. Si es alguien que no está muy habituado a pensar en esta pregunta, porque no es religioso, pero lo llevas y en contexto lo pones y qué pensás que tenés que hacer para heredar la vida eterna, probablemente esa persona va a comenzar a nombrar obras también. Porque por naturaleza, de hecho, cuando en algún momento me predicaron, yo respondí obras. Y aún el apóstol Pablo, que era un erudito de la ley antes de ser un creyente, él creía que por hacer buenas obras, él estaba asegurado y iba camino al cielo. Ahí en Filipenses capítulo 3, el apóstol Pablo termina diciendo, después de hablar en lo que confiaba, él dice: todo esto lo tengo por basura. ¿Pero qué es? Lo tiene por basura después que entendió lo que Jesús está explicando acá. Pero previo a entender cómo una persona es justificada, Pablo pensaba que él era justificado por hacer obras, por guardar la ley, la ceremonia, los ritos, por hacer lo que la ley de Moisés decía y cumplirla a rajatabla. Él creía que iba camino al cielo, hasta que entendió que no era de esa manera. Entendió que no puede ganar la justicia, sino que debe recibir la justicia. Entonces tenemos que prestar mucha atención a lo que Dios nos dice, Él, ¿sí? Lo que Él nos dice, no lo que a nosotros nos parece. O sea, previo a exponernos, ser humildes y decir: Dios, háblame. Quiero saber cómo un hombre es justificado delante tuyo, y despojarte, estar dispuesto a despojarte si no es como vos pensabas. Ahí en el verso 14 al final termina diciendo: os digo que éste descendió a su casa justificado, es decir,
llegó a ser considerado sin culpa, llegó a ser recibido por Dios como justo. Se le aplicó una justicia a este hombre que Dios declara, el otro no. Entonces, ¿cómo un pecador es justificado y cómo no lo es? Vamos a mirar esta parábola y vamos a dividirla en 3 partes. Si escucharon la lectura, hay acá 2 hombres, hay 2 oraciones, una que realiza cada uno de estos hombres. Esas oraciones son reveladoras, esas oraciones nos dejan escuchar el corazón, qué es lo que entendía cada uno, qué es lo que abrazaba cada uno, y luego los resultados. El Señor dice, este es el que es justificado y este no es justificado. Jesús es Dios y Él es el que nos enseña. Ahora veamos en primer lugar en el versículo 9 la audiencia para entender un poquito el contexto. Dice, refirió también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos. A ese grupo el Señor le refirió la parábola. A un grupo de personas que acá no nos dice quiénes son, pero por otras partes de la Biblia, y ahora vamos a ver un texto, sabemos que son los fariseos, que creían que eran justos ellos, ¿sí? Se confiaban en sí mismos como justos, se miraban a sí mismos y ellos entendían que eran justificados. Y el Señor, lo que yo veo acá, lleno de misericordia, no los deja en el error, porque uno podría haber dicho, qué soberbios que son, y haberlos dejado. Pero el Señor, lleno de misericordia, les enseña esta parábola, porque la palabra de Dios es poderosa para atravesar los corazones y humillar al más soberbio, al más orgulloso. De hecho, en algún momento ocurrió con nosotros. Y creo que también aprendemos del Señor Jesús, y no decir, bueno, yo ya sé cómo ser justificado, entonces esto no es para mí, es para otro. Aprendamos del Señor Jesús la compasión que Él tenía por los que todavía no entendían y aún eran soberbios, y el Señor estuvo dispuesto a enseñarles. Creo que tenés hijos, tenés familiares, tenés vecinos que están en el error doctrinal, que creen de manera equivocada, y sos el mensajero del Señor para decirles, así es como una persona se reconcilia con Dios. Unos que confiaban en sí mismos como justos. Esto aplica, como recién decíamos, a los fariseos, pero también aplica a toda persona que piensa de esta misma manera, que cree que es justificado, tal vez, para ponerlo en nuestro contexto, porque cada domingo viene a la iglesia. Bueno, yo cada domingo voy a la iglesia, yo no falto. Me invitan a algún lugar y le digo que no, porque el domingo hay que ir a la iglesia. Me bauticé, porque la Biblia dice que hay que bautizarse. Ofrendo, porque entiendo que la Biblia habla de que hay que ofrendar. Canto las canciones, me emociono. Y todo eso que estoy nombrando, y podemos nombrar más, está bien. Está bien. Pero si pensamos que por hacer esas cosas yo soy justificado por guardar estas cosas que he nombrado, estamos en el mismo error que el fariseo. No es por eso. Y yo les decía que aplica a los fariseos, porque ahí en Lucas capítulo 16, una hoja para atrás, en el verso 15, dice lo siguiente. Y Él les dijo, vosotros sois, y le está hablando a los fariseos, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos ante los hombres. Ustedes son los que se justifican a ustedes mismos delante de los hombres. Pero Dios conoce vuestros corazones, porque lo que de entre los hombres es de alta estima, abominable es delante de Dios. Dios mira el corazón de las personas. Dios sabe qué es lo que están creyendo las personas, qué es lo que están abrazando las personas. Y de hecho en la oración Él va a permitir que se vea qué es lo que está creyendo y abrazando cada una de estas dos personas. Bueno, esto que yo acabo de decir de los fariseos, era la teología de ellos, era lo que ellos creían, y ellos eran los líderes, y eso era lo que ellos transmitían. ¿Sí? Estaban conduciendo a las personas a una justificación por obras. Bien, vuelvo a recordar al apóstol Pablo, que era uno de ellos también.
Y como les decía, una vez que aprender de Jesús y también de Pablo, que una vez que él entendió camino a Damasco que estaba equivocado y que la justificación no es por obras, sino como vamos a ver ahora en un momento, su vida fue transformada radicalmente. Y una de las cosas que comenzó a hacer, leemos en el libro de los Hechos, enseguida predicaba. Y solamente un pasaje para ver el corazón de Pablo. Romanos 10:1, Pablo dice: hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos, o sea, por los judíos que están equivocados igual que él, que como él estuvo en algún momento. El deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su salvación, porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento. Están equivocados. Pues desconociendo la justicia de Dios, como en un momento la desconoció Pablo, y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Por eso vemos a Pablo predicando el Evangelio, hablando de cómo una persona puede ser reconciliada, justificada delante de Dios. Y el mismo Pablo le ponía los pelos de punta, podemos decir, cuando se introducían dentro de las iglesias personas que decían que la salvación, la justificación era por obras. Sea anatema, dice Pablo. El que predica otro evangelio, sea anatema. Su pasión, su celo por Dios era tal que no solo lo abrazó para sí y estaba contento con el mensaje y con la salvación que él tenía, de estar equivocado a ser salvado por la gracia de Dios, sino que también quería ese mensaje transmitírselo a otros y enseñarles a otros. Lo mismo que está haciendo Jesús acá, lo hacía el apóstol Pablo, y creo que puede ser una aplicación también válida para nosotros, para los que tal vez ya entendemos cómo ser justificados, de llevar el mensaje. Bueno, de hecho la Biblia nos manda a predicar el Evangelio. Jesús dijo ahí en Mateo 5:20: si vuestra justicia no es mayor que la de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Un impacto, porque los fariseos tenían una teología equivocada, como venimos viendo, y para la gente de aquel tiempo, ¿quiénes son los que van al cielo? Bueno, los fariseos, obviamente, ellos son, porque guardaban a rajatabla la ley externamente. Y de repente el Señor dice: si vuestra justicia no es mayor que la de fariseos, no entraréis. Ha sido un impacto. Lo mismo que en este momento, cuando Él empieza a contar la parábola, para los que están escuchando, están diciendo: y sí, obvio, el justificado es el fariseo. ¿Cómo va a ser el publicano? En su mente estaba eso. ¿Sí? Nosotros hoy, en nuestro contexto, hablamos de un fariseo y enseguida pensamos en un hipócrita, ¿no? O decimos: este es un fariseo. Estamos diciendo: este es un hipócrita. Pero en ese momento no era lo que pensaban. En ese momento lo que pensaban acerca de un fariseo era que era el estándar, que eran los que iban camino al cielo. Ellos eran los justificados. Pasa que el Señor comenzó a desnudar y a decir que eran hipócritas. Pero tenemos que entender que en la mente de ellos, cuando empieza a narrar la parábola, el fariseo es el que en la mente de ellos va camino al cielo. Y entonces veamos en el verso 10, en primer lugar, los dos hombres. Dice ahí en el verso 10: 2 hombres subieron al templo a orar. Y luego nos dice que uno era fariseo y que el otro era un recaudador de impuestos. Evidentemente los dos creían en el Antiguo Testamento, en el sistema de sacrificios. Lo que está haciendo el Señor acá es, no por casualidad, elige un fariseo como personaje y un recaudador de impuestos, o publicano, que es lo mismo. No por casualidad. Lo que está haciendo es elegir los dos extremos. La persona tal vez más religiosa y que en la mente de aquellas personas es la que realmente tiene asegurado el cielo, y lo peor de lo peor, ¿sí? El publicano, el recaudador de impuestos. Esta persona que sin lugar a dudas va camino al infierno. Y esas dos personas el Señor elige. El fariseo representa la religiosidad, la moralidad, el legalismo, podemos decir. Subieron al templo a orar, probablemente entre las 9 y las 15, dice que era el tiempo en que se oraba.
Tal vez pensamos en el templo y pensamos un lugar donde se iba de manera colectiva, pero también se podía ir de manera privada y personal, como en este caso, a orar. Este es el caso, personas que vienen a orar. Y estas personas guardaban otra vez a rajatabla cada una de las cosas. Por ejemplo, Jesús dice ahí en Mateo 23, 24, Jesús le dice: guías de ciegos a los fariseos, que coláis el mosquito y os tragáis el camello. Y un comentarista dice que nos hace saber que estos hombres tomaban vino con dientes apretados, por si acaso había un mosquito que era inmundo, y se lo tragaban. O sea, de esa manera ellos guardaban todo lo externo, ¿sí? A rajatabla, claro, qué tremendo hombre santo, piadoso para la gente de aquel tiempo. Pero Jesús le dice: ustedes limpian lo de afuera del vaso, pero por dentro están sucios. Ustedes son sepulcros blanqueados. Ustedes se ocupan de todo lo externo. Por eso yo recién decía y nombré cosas como venir a la iglesia, cantar, ofrendar, bautizarse, todas cosas que están bien, pero son todas cosas externas. Si todas esas cosas no vienen de un corazón puro, o de un corazón justificado, o de un corazón que cree que por hacer esas cosas va a ir al cielo, está totalmente equivocado, igual que este fariseo. Entonces, prestemos atención. Ahora habla del publicano o recaudador de impuestos, depende la versión que tengas de la Biblia. Este hombre, este recaudador de impuestos o publicano, era un judío también, pero era un judío que había traicionado a la patria. Era un judío que había comprado franquicias de Roma. Ellos estaban bajo el imperio de Roma. Imagínense, todos judíos somos, pero yo voy a Roma, compro franquicias y empiezo a cobrar impuestos para Roma, y invento impuestos y le saco plata a ustedes. Le doy a Roma, pero comienzo a llenarme los bolsillos con ustedes. Judíos, compatriotas, ¿cómo me van a ver? Como lo peor de lo peor, traicionero. ¿Te fuiste con los gentiles? Bueno, ese es el caso de Mateo, el apóstol. Es el caso de Zaqueo también. Había un dicho en aquel tiempo que dice lo siguiente: y si hay dos personas que van al cielo, estos son los fariseos y los escribas. Y si hay dos personas que van al infierno, estos son los publicanos y las rameras. Eso estaba en la mente instalado de aquel tiempo. Entonces imagínense ustedes, el Señor usa un fariseo y un publicano. Y entonces pasemos del verso 11 al verso 13 a considerar la oración. Son dos oraciones, una de cada uno de ellos, muy reveladoras, ¿sí? Dichas por el Señor Jesús. Esta parábola el Señor la está narrando y nos está haciendo ver lo que hay en el corazón, y de alguna manera está diciendo: esto es lo que ustedes, fariseos, creen. Así creen ustedes. Y dice en el verso 11, en primer lugar, hablando del fariseo, el fariseo puesto en pie, ¿sí? Lo cual no tiene nada de malo, era la postura normal de aquel tiempo, ponerse de pie. Probablemente estaba muy cerca, ¿sí? No nos dice acá en el versículo que estaba cerca, pero en el verso 13 nos dice el publicano que estaba a distancia, haciendo un contraste con el fariseo, y conociendo otras porciones de la Biblia y del mismo Señor Jesús, que a estos les gustaba hacer largas oraciones y ponerse en un lugar visible para ser vistos por las personas. Así que probablemente estaba muy cerca, lo más cerca posible del lugar santísimo en el templo, donde se iba a orar y donde se creía simbólicamente que estaba la presencia de Dios. Allí el Señor manifestaba su presencia. Y dice que oraba para sí mismo, dice acá. Aunque nombra a Dios en el comienzo de la oración, ¿sí? Lo nombra a Dios, pero solamente lo nombra, pero después el centro de la oración es el mismo. El fariseo puesto en pie oraba para sí de esta manera. Dios, ahí lo nombra, y comienza a decir: te doy gracias, ¿sí? Te doy gracias
porque no soy como los demás hombres. Dios, solo para nombrarlo, no lo exalta a Dios, ¿sí? No lo glorifica, no bendice el nombre de Dios. Comienza automáticamente a hablar de Él mismo y comienza automáticamente a decirle te doy gracias y a compararse, esto hay en el corazón de Él, a compararse con otras personas. Porque dice te doy gracias y la razón porque no soy como los demás. ¿Qué nos hace ver? Que Él se estaba comparando con otras personas. Y Él miraba y decía yo soy mejor que Él, soy mejor que Él, soy mejor, yo soy mejor. Su comparación eran otras personas. Y encima de eso se compara con lo peor de lo peor, porque dice, no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, pecados que calificaban al publicano. ¿Sí? Era injusto, era un estafador para ellos. Su estándar eran otro hombre, otras personas. Y volviendo a la pregunta que yo hice al comienzo, si salimos a predicar el Evangelio, y tal vez ocurrió cuando te predicaron el Evangelio a vos, y te preguntaron, ¿qué pensás que tenés que hacer para ir al cielo? Comenzaste a responder obras. Y cuando empezaste a explicarle de que no es por obras y que si no soluciona va camino al infierno, enseguida las personas comienzan a decir, pero yo creo que no hago nada malo. Yo no soy el mejor de los mejores, pero yo me preocupo por mi familia. Yo trabajo, traigo el dinero a mi hogar, me preocupo por el bienestar de mi familia y comienza a nombrar obras, pero mientras va nombrando obras, en su mente está el compararse con otro. No soy como aquel que está todo el día en la esquina, que no sale a trabajar, que toma alcohol. Y si le vamos a predicar a ese que está en la esquina, va a decir, no se va a comparar con este, pero se va a comparar con otro. Bueno, yo por lo menos no le robo a nadie. Yo no lastimo a la gente. Yo pido. ¿Le hago mal a alguien? Y siempre el estándar es cada vez más bajo. Cuando nos comparamos con personas, siempre vamos a encontrar personas que van a parecer menos que nosotros, nos vamos a sentir bien, ¿sí? Al ver la pecaminosidad de otras personas. Y eso es lo que está haciendo. Él está viendo la pecaminosidad de otros y tiene autoconfianza. Tiene autoconfianza en él mismo. No le pasó acá, no le está pasando lo que le pasó a Isaías, ¿se acuerdan? Cuando Isaías vio al Señor en el trono, dijo, ¡ay de mí! No le está pasando esto. O a Pedro, después de la pesca milagrosa, que entendió que estaba ante el Señor encarnado, dijo, apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador, no le pasó esto. Él ve la pecaminosidad de otro y se autojustifica. Ve a otros y entonces ve su grandeza. Ese se va al infierno, yo no. Según él está impresionando a Dios con su carácter. Este hombre no solo es moral, también es religioso, observen ahí. Dice, yo ayuno 2 veces por semana. No solo él es moral, sino también, podemos decir, es religioso. La Biblia nos habla en el Antiguo Testamento que se requería de un ayuno anual. Bueno, él está ayunando 2 veces por semana. Y probablemente, acá no nos dice, pero por la enseñanza del Sermón del Monte, tal vez estaba en un lugar bien cerquita que donde todos los vean. Probablemente, dice un comentarista, me parece que decía lunes y jueves, que eran los días de mercado donde había más gente para, claro, que lo vean todos. Y se ayunaba 2 veces probablemente y tenía la cara demacrada para que lo vean. Mirá este hombre cómo ayuna. ¿Sí? Porque el Señor enseñó eso ahí en Mateo 6:18. Cuando ayunéis, no pongáis cara de triste como los hipócritas, los fariseos. Porque a ellos desfiguran sus rostros, o sea, a propósito, para mostrar a los hombres que están ayunando. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. ¿Cuál es su recompensa? El que digan, wow, qué hombre de Dios. Eso es todo. Dice después, doy diezmo de todo lo que gano. ¿Está mal dar diezmo? No, la Biblia manda a dar diezmo. Doy diezmo de todo lo que gano. Ahí en Mateo 23, en el verso 23,
Jesús dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, otra vez, porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo, del comino, ¿sí? Todas cosas que se pueden hacer externamente, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley, la justicia, la misericordia, la fidelidad. El Señor dice, estas son las cosas que debíais haber hecho sin descuidar aquellas. Pero lo externo lo hacían. Pero lo otro, el tema de la misericordia, la fidelidad, hay que tener un corazón regenerado, y obviamente ellos no lo tenían porque no confiaban en Dios para su justificación, sino en ellos mismos, en que Dios iba a agradar de las obras que ellos hacían, de guardar la ley. Así que este hombre está satisfecho con él mismo, tiene autoconfianza, ¿sí? Se autojustifica, tiene vanagloria, es egocéntrico. Si prestan atención, como recién les dije, toda la oración gira alrededor de él. Y cuando pensamos en el Padre Nuestro, que en algún momento la enseñamos, veíamos que la oración, el centro de la oración, ¿quién es? Como todo, Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Saltamos a Él, reconocemos su gloria, su majestad. Y después entran nuestros pedidos, pero sigue siendo el centro Él, porque Él es el que provee el pan nuestro de cada día. Dánoslo hoy, porque tú eres el proveedor. Entonces, siempre es Dios el centro. Pero acá vemos que el centro es Él. No necesita nada, no pide nada, no confiesa pecado, no pide perdón, ¿sí? No habla nada de arrepentimiento. Bueno, veamos al publicano. Verso 13. Pero el recaudador dispuesto, noten que hay un contraste ahí. El Señor quiso mostrar bien lo que es el corazón de los religiosos, ¿sí? De los que todos creían que eran el estándar, y ahora hace un contraste y empieza a hablar del publicano, que en la mente, vuelvo a decir, de aquel tiempo es lo peor de lo peor. Este sí que se va al infierno. Pero el recaudador de impuestos, este traicionero, este publicano, de pie, pero noten que dice, y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten piedad de mí, pecador. Este hombre, el más odiado de todos, de pie y tal vez a distancia, acá el Señor no nos explica, pero podemos entender por qué el Señor hace ese contraste, y al ver cómo se sentía este hombre, probablemente no se sentía digno de acercarse más. Yo no soy digno de acercarme más. A distancia, ¿sí? Estaba lejos. No está mirando a otros para compararse. Se está mirando a él mismo. Está mirando a Dios, ¿sí? Está contemplando a Dios en su trono y se está mirando a él mismo. No está mirando a nadie más. Y al mirar la santidad y comprender la santidad de Dios, también entiende su pecaminosidad. Dios es santo y yo una basura. Calvino escribió, el hombre nunca jamás llega al conocimiento de sí mismo si primero no contempla el rostro de Dios y después de que lo contempla, desciende a considerarse a sí mismo. Porque estando arraigado en nosotros el orgullo y la soberbia, siempre nos tenemos por justos, por perfectos, por sabios y santos, a no ser que con manifiestas pruebas seamos convencidos de nuestra injusticia, fealdad, locura y suciedad. Pero nos convencemos si solamente nos consideramos a nosotros mismos y no a Dios, lo que hizo el fariseo, el cual es la sola regla
con que debe ordenar y regular este juicio. Porque como todos nosotros estamos por naturaleza inclinados a la hipocresía, cualquier vana apariencia de justicia nos dará tanta satisfacción como si fuera la misma justicia. Acá describe al fariseo y al publicano. Se miraba a sí mismo, se consideraba justo, pero el publicano comienza a entender la santidad de Dios, comienza a entender su pecaminosidad y comienza a ver el efecto ese que vemos en Isaías capítulo 6, cuando Isaías ve al Señor sentado en su trono. Acá no nos dice que tiene una visión, pero el efecto, de que él comienza a entender la santidad de Dios. Isaías dice, ¡ay de mí! Él se dirige a Dios que está en su trono y dice, sé propicio de mí. Eso es lo que dice. No quería ni siquiera alzar sus ojos al cielo, al lugar donde estaba el Señor, consciente de su santidad y de su propio corazón. Sino que se golpeaba el pecho, dice. Un historiador dice que esto era costumbre, ¿no?, de ponerse las manos en el pecho de manera inmóvil y la cabeza agachada. Esa era una postura de aquel tiempo. Pero en esta oportunidad no dice eso, dice que se golpeaba el pecho. Y acá y en otro lugar dice que la gente se golpeaba el pecho. Ahí en Lucas 23:48, cuando crucificaron al Señor Jesús. Cuando todas las multitudes que se habían reunido para presenciar este espectáculo, al observar lo que había acontecido, se volvieron golpeando el pecho, ¿sí?, compungidos, con angustia. Esa es la idea. Este hombre está angustiado. El Espíritu Santo sin duda está obrando en su corazón. Era un gesto para expresar de manera externa una angustia interna, o sea, el hecho de golpearse el pecho. Está el Señor ilustrando cómo se sentía este hombre internamente. Este hombre entiende la perversidad de su corazón. Este hombre no cree que tiene un corazón bueno y recto, porque la Biblia dice no hay bueno ni siquiera uno. Él está entendiendo que él no tiene un corazón bueno, que él no tiene un corazón recto. Él entiende eso. Él no cree que el pecado está en la superficie. Él entiende que el pecado está en lo profundo de su ser. Este hombre entiende que del corazón provienen, como dijo Jesús, los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios, las calumnias, que eso viene de lo profundo del corazón. No está en la superficie. Eso no se soluciona ofrendando. Eso no se soluciona haciendo obras. Imposible. Mire por donde lo mire, somos culpables. Él entiende que es culpable y debemos entender que somos culpables. Este hombre sabe que su corazón necesita redención, necesita regeneración, necesita justificación. Y este hombre dice ahí, se golpeaba el pecho diciendo, ¿qué cosa? Dios, ten piedad de mí, pecador. Ten piedad de mí. ¿Saben que en el original dice, ten piedad de mí, el pecador? Enseguida se nos va a la mente a Pablo, ¿no? Cuando Pablo dice que él es el primero de los pecadores. Eso pasa cuando nosotros no nos medimos con nadie, solamente nos medimos con la santidad de Dios. Comenzamos a entender, como cantábamos, si prestaron atención a la última canción, seguramente pasó algo similar a esto. La santidad de Dios. Y yo pensaba en mí, no pensé en ninguno de ustedes. Y el Señor tuvo piedad de mí, el pecador. Si hay alguien que se merece el infierno, ese soy yo.
Y este hombre está diciendo, si hay alguien que se merece el infierno, ese soy yo. Ese soy yo. Señor, ten piedad de mí, el pecador. Entiende que no puede hacer nada para salvarse por él mismo. Entiende que no puede hacer nada para conseguir la justicia que necesite. Él está entendiendo que la justicia tiene que recibirla de otro, y ese otro es Dios. Por eso dice, Dios, ten piedad de mí. En Reina Valera dice, sé propicio de mí, y está bien también esa traducción, y es la idea, sé propicio de mí, eso es lo que le está diciendo. El fariseo no tiene nada para arrepentirse, el publicano está diciendo, Señor, sé propicio de mí, que significa satisface, Dios, haz la paz por medio de un sacrificio, porque yo no estoy en paz contigo, Dios. Tú estás airado conmigo, porque tú eres santo y yo pecador. Señor, sé propicio de mí, no puedo hacer nada. Está como un pordiosero. Como dice el Sermón del Monte, está entendiendo su pobreza espiritual. No tengo nada que ofrecerte. Nada que ofrecerte. Señor, necesito ser justificado. Señor, sé propicio de mí. Dios, haz expiación por mí. Eso es lo que está pidiendo. No nos dice nada acá, pero nos dice que está en el templo y tal vez ahí, no lo sabemos, pero en el lugar del templo donde se sacrificaban los animales. En la mente de las personas, tal vez lo que venía a la mente y lo que seguramente venía a la mente de este hombre es que esos animales eran inocentes, sin embargo eran sacrificados y había derramamiento de sangre. ¿Quién los llevaba? El pecador. Señor, sé propicio de mí. Esa sangre era puesta una vez al año, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y ofrecía sacrificio por él, el sumo sacerdote, por su familia y el pueblo. Sacrificaba un animal, la sangre se ponía en el propiciatorio, que era una especie de palangana, podemos decir, y estaba arriba de lo que era el arca, y en el arca, adentro del arca, ¿qué había? Las tablas de la ley, los 10 mandamientos. ¿Y esos 10 mandamientos los puede cumplir alguien al pie de la letra? Nadie los cumple, todos los quebrantamos, porque no podemos. Cuando cuando se ofrecía el pecado y la sangre de ese inocente, lo que se hacía se propiciaba, podemos decir, la ira de Dios. Dios como que dejaba de ver que habían quebrantado la ley, ahora veía que había sido solucionado el problema, por lo menos temporalmente. ¿Y por qué decimos temporalmente? Porque los sacrificios de los animales obviamente no solucionan el problema, sino que es una ilustración o un símbolo, podemos decir, de el que iba a venir a solucionar el problema. ¿Quién es? El que está contando la historia. El que Juan el Bautista dijo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Pero este hombre está entendiendo que él no puede hacer nada para ganarse la justicia que necesita. Sé propicio de mí, está diciendo. Sé propicio de mí, Señor, por favor. Los dos creían en el Antiguo Testamento, los dos creían en Abraham, los dos creían en el sacrificio, pero uno creía que podía agradar a Dios siendo activo, haciendo cosas. El otro entendía que no podía agradar a Dios y que necesitaba ser pasivo. Pero quebrantado como está, entendiendo que no puede hacer nada, por eso digo pasivo, estirar la mano y decir, Señor, sé propicio de mí. Señor, tú eres justo y no vas a hacer la vista gorda a mi pecado. Aplaca tu ira con un sacrificio. Y termina diciendo el verso 14, os digo que éste descendió a su casa justificado, el publicano, pero aquel no. Y la razón, porque todo el que se ensalza como el publicano, como el fariseo, será humillado. Pero el que se humilla como el publicano será ensalzado.
Y en un instante, el publicano recibió la justicia que necesitaba. En un instante, como el ladrón en la cruz, ¿se acuerdan? En un instante. Como en tu vida, si pasó esto. Y como puede pasar hoy, también. El fariseo en su orgullo se ensalzó y así estaba, camino a la condenación eterna, aunque él en su mente pensaba que va camino al cielo. El publicano se humilló, reconoció su pecaminosidad, su perdición ante la santidad de Dios y pidió que se aplique la expiación a él. No nos dice que era el día de expiación, pero probablemente también durante el día se hacían sacrificios. Y probablemente estaba diciendo, aplica ese sacrificio a mi vida. A mi vida. Obviamente no nos dice que está creyendo en el animal, pero Jesús está contando la parábola y entendemos que lo que está enseñando está creyendo en el sustituto que aplaca la ira, ¿sí?, entre él y Dios, o la ira de Dios para con él. Y ese sustituto, ¿sí?, entendemos por lo que la Biblia nos dice, la sangre de los toros no puede traer justificación. Por eso, como vimos en algún momento en Hebreos, Jesús se tuvo que hacer hombre sin dejar de ser Dios. Tuvo que ser uno como nosotros, porque somos seres humanos, somos personas y necesitamos un sustituto que sea un ser humano como nosotros. Y ese fue Jesús, el que está contando la parábola. ¿Y para qué vino? Vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Él vino a advertirles, como en esta parábola, no es por obras, es por fe. ¿Pero por fe en qué? En Él, que un tiempo más tarde iba a ir a la cruz. Iba a ir a la cruz. Ya a la cruz no iba a ir un animalito, porque los animalitos apuntaban a Él. Llegó el día en que Él fue a la cruz. Todo era sombra de lo que iba a venir. Él fue a la cruz. Y en la cruz fue sacrificado. Fue como cordero al matadero. No abrió su boca. Bájate, le decían. ¿Podía bajarse? Pero no se bajó. Porque era necesario que muera para hacer posible la redención de muchos. Para justificar a muchos. Para que personas que como el publicano, arrepentidos y entendiendo que no pueden hacer nada para ser salvos, clamen: Señor, soy un pecador, sé propicio de mí. Y Dios responde: mi ira se aplaca con mi Hijo. Derramé mi ira en mi Hijo. Porque mi Hijo cargó los pecados de todos aquellos que iban a creer. Vení, refugiate en mi Hijo. Cree de todo corazón en que mi Hijo pagó por tus pecados. Vení en arrepentimiento y fe. Deja de creer que podés ser justificado por hacer cosas. Arrepentite de eso. Abrazá el sacrificio de mi Hijo, que al tercer día resucitó, venciendo a la muerte, al pecado, a Satanás, y que puede darte la justicia que necesitas. Pregunta: ¿con quién te identificás? ¿Con el fariseo o con el publicano? Con uno de los dos. ¿Se acuerda que comenzamos diciendo? Hay dos grupos. ¿Con quién te identificás? Si estás creyendo en Jesús, yo creo en Jesús que murió en la cruz y todo lo sabés intelectualmente, pero a eso pensás que hay que hacer cosas para ser salvo, está mal. No tenés que hacer cosas para ser salvo. Las cosas que hace un creyente, las hace porque ya ha sido salvo, por gracia. Yo no soy salvo por predicar, estoy predicando porque soy salvo. Yo puedo predicar el Evangelio, no para que Dios lo tome como un mérito para salvarme, sino que predico el Evangelio porque ya soy salvo y quiero obedecerle. Entonces,
Solo tiene que creer en la obra de Cristo, como este publicano. Sé propicio de mí, Señor. Y al que a mí viene, dice el Señor, no le echo fuera. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Nadie puede llegar al Padre si no es por mí. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es solo por medio de Jesús. Así que yo te ruego que te arrepientas de tu pecado y que confíes en Cristo para salvación. Por favor. Y si tenés duda al terminar, como el domingo pasado, no te vayas. No te vayas. El enemigo quiere que te vayas. De hecho, va a trabajar para sacar esta palabra de tu corazón. No te vayas. Charlemos sobre esto. Es de vida o muerte. Está en juego tu alma, su alma. Y para los que ya en algún momento el Señor nos salvó, no podemos decir, esto no es para mí. Recordar que acá, que yo soy ese publicano, nos tiene que derretir y decir una vez más, gracias Señor. Gracias Señor. Gracias por Cristo. Gracias por buscarme. Cuando estaba perdido en mis delitos y pecados. Cuando yo ni te buscaba. Por usar todas esas circunstancias que ahora entendemos que el Señor las usó porque Él es soberano, porque hizo todo para que un día específico el Evangelio llegue a mi vida y mis ojos se abran y entienda esta verdad. Gracias Señor por eso. Lléname de compasión y de denuedo para contarle a todas las personas lo mismo que un día me contaron a mí. Por favor, Señor. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por enseñarnos de manera tan clara, Dios. Vemos el corazón de Dios en Jesús, que vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. A personas que confiaban en sí mismos, como un día nosotros confiamos en nuestro obrar. Personas pecadoras que te daban la espalda, que no te buscaban. Estábamos en ese grupo, Dios. Te damos gracias por esa compasión de ponerte alrededor de estas personas y advertirles por medio de esta parábola del error doctrinal que tienen en su corazón. Queremos aprender de eso también. Y gracias, Dios, por el Evangelio que nos humilla. Gracias porque un día nos alcanzaste y nos derrotaste como a este publicano. Y nos dejaste pidiendo, por favor, salvanos. Y qué maravilloso cuando nos contaron de que Jesús es Dios encarnado y que murió en esa cruz para que yo no tenga que morir eternamente en el infierno. Gracias, Dios, por la salvación. Gracias por este mensaje glorioso, Dios, y te pido que, por favor, seguramente entre nosotros hay personas como el fariseo, personas que no son salvas. Por favor, Dios, usa tu palabra poderosa, confiamos en la suficiencia, en el poder de ella. Trae fe y arrepentimiento, Señor, y salva. Por favor, te lo pedimos, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.